Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá habla Guillo. Estamos en el canal del Lado Secreto, hoy con un tema bastante interesante. ¿Qué tal, Raham? Salvador, ¿cómo están? Hola Guillo, buenas tardes, espero que tus cosas anden tan bien. Y igual, ¿qué tal las fiestas? Hola Salvador, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, muchachos. Bien, en familia, una Navidad más. Vamos a ver qué nos trae este nuevo año 2026. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, todo muy bien, aquí igual disfrutando estas fechas y bueno, entusiasmados con el tema de hoy. Aquí en Lado Secreto estamos buscando profundizar temas que a veces son cliché o a veces son tabú y aquí digamos que los desnudamos y los analizamos a profundidad. Hoy tenemos un tema, vamos a hablar sobre el sexo express en estos tiempos de aplicaciones, de apps de citas. Vemos que es muy frecuente no solamente entre homosexuales, sino incluso entre heterosexuales, que es muy común el vernos, ponernos una cita e ir a lo concreto, que es el sexo, ¿no? Y entonces luego vienen pues algunas interrogantes como qué pasa después o solamente fue este momento y ya o no sé qué piensan ustedes si está bien o está mal eh, disfrutar ese momento express o ustedes prefieren alguna conexión mucho más profunda. ¿Qué piensas tú, Salvador? Te abono algo de las de citas y es últimamente, bueno, siempre se ha dado, porque es una práctica que se ha hecho hace muchas décadas, pero últimamente ha tenido como un poco más del boom entre este mundo gay y hasta hetero, porque aplica para todos. También es el llamado cruising, que de una u otra manera es un sexo express. Fuera de la cita que dijiste tú, Guillo, que también son algo instantáneo, momentáneo, de minutos, de segundos. Pero haces una muy buena pregunta y es, ¿qué va después de ese encuentro o qué esperamos después de ese encuentro? ¿Tú qué opinas, Rajan? Bueno, yo siempre voy a defender la conexión. Yo creo que en una época de tanta promiscuidad, la gente habla mucho de las infecciones de transmisión sexual, se le tiene pavor. Sin embargo, hay un contagio al que yo personalmente le tengo mucho más respeto y es el de la mala vibra. Las, las personas nos interconectamos a través del circuito electromagnético que transmite nuestro corazón y a veces nos encontramos con una persona que nos recarga de energía, nos eleva, nos hace sentir poderosos, nos hace sentir un abanico de emociones bellas, pero hay otras personas que por el contrario nos apagan o nos descargan y, y eso se maximiza, por supuesto, cuando se comparte la intimidad. Entonces, por mi lado, yo soy defensor de la libertad de cada uno, por supuesto, pero en lo que tiene que ver conmigo, me importa mucho la conexión humana y energética. Mira que incluso existe también como un tabú, a pesar de la época, de la modernización, del boom que estamos viviendo de redes sociales, que también se le abona. También hay un tabú sobre el tema. Siento, por mi experiencia, no soy un experto, pero los años también me han dado la experiencia de vida. Siento que el tema del sexo como tal siempre va a ser un tabú y muchos, digo muchos, porque yo sí siento que tengo una mentalidad muy abierta sobre el tema. Siento que todavía hay tabú en el momento de expresar libremente lo que queremos, cómo lo queremos, con quién lo queremos y en qué momento lo queremos. Y eso pasa en cualquier grupo, en cualquier ámbito, en cualquier profesión. Siempre el tema sexual se trata el ser humano. Hablo de la cultura colombiana, barranquillera,
o cualquier cultura en la que yo he estado, siempre tratan el tema con pinzas, porque si yo me muestro muy así, los demás van a pensar que yo soy asá. Y si yo soy muy natural, también siempre hay un pensamiento de hacer las cosas por bajo cuerda o, o para no afectar mi integridad como hombre o como mujer. Y siempre hay un tabú en los grupos, tanto de cualquier género, porque infortunadamente nos han enseñado desde pequeños que el sexo es malo. No haga eso. Uy, no, qué porquería. Y son palabras, y es cultura tras cultura tras cultura. E incluso he visto padres de familia hoy modernos, no puedes decir que todos, pero sí algunos, que así como fueron tratados en el tema sexual, así tratan a sus hijos. Porque he escuchado varias veces, uy, no, eso no se habla. Uy, qué porquería. O sea, y el sexo no es porquería, no es algo malo, es algo que afortunadamente ha existido siempre y como tú lo goces o lo quieras gozar, eso es de cada quien. Pero nunca el sexo debe ser un tema tabú. Y mucho menos, tampoco es que se va a pregonar a los cuatro vientos, pero no debe ser un tema donde nos escondamos, donde nos avergoncemos, donde creemos que lo que hagamos o con quien lo hagamos está mal. No, nunca, nunca. Esa mojigatería lo que Estoy, termina siendo. estoy, estoy completamente de acuerdo con Salvador y tengo una pregunta, eh, abonando también el tema de las conexiones. Raham, ¿no crees que, por ejemplo, listo, estás con una persona, la conoces, digamos, anyway, una app de citas, sientes que hay una conexión, sientes que hay algo bonito, interesante, esa persona te da muy buena vibra y llegas al acto? Y resulta que al día siguiente, pues, ni buenos días. ¿No crees que eso igual es sexo express? Yo lo califico por la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención? Porque es que, de nuevo, esa conexión es de doble vía. No es solamente que yo la sienta, porque puede que yo sienta una interacción positiva con la energía de la otra persona, pero puede que la otra persona no la sienta conmigo. Ahora, eso también tiene mucho que ver con lo que estaba mencionando Salvador del tabú y de la tendencia hacia la mojigatería que se ha integrado dentro de nuestros círculos sociales en los que nadie habla de sexo, nadie consume el sexo, pero al final de la historia es uno de los productos que más se vende en el mundo y que más factura. De hecho, es una mafia. Entonces, yo creo que sí es muy bueno como organizar desde la perspectiva de cada ser humano que quiere en plena libertad y ejecutarlo y sentirse libre de expresarlo sin temor a ser juzgado, porque de nuevo hay personas a las que no les va a importar estar con alguien con quien no ha tenido ningún tipo de vínculo y probablemente no le interese desarrollarlo, y eso no tiene por qué significar que esa persona es de mayor o de menor calidad. Pero, sin embargo, también está el estilo em, del, del adorno y de empezar a adular con palabras para conseguir un objetivo, cuando el final del objetivo para esa persona simplemente es descargar un rato de placer. Entonces creo que si aprendemos a comunicarnos y decimos las cosas que queremos tal como las queremos, sin adornos y sin estar inventando lo que no es, podemos tener una mejor interacción con nuestros congéneres y sin necesidad de estar generando falsas expectativas. Yo lo veo de esa manera. ¿O qué dices tú? Estoy de acuerdo. Y sabes que Salvador, abonando también lo que dice Salvador sobre lo del sexo y cómo lo vemos, estoy completamente de acuerdo que ahí arraigado en nuestra cultura, no sé si por la religión, ojo, esto no es cuestión de criticar religiones ni formas de ver las cosas, pero sí creo que vemos el sexo con cierto pudor por lo que nos han dicho nuestros padres, por lo que nos han dicho nuestros abuelos. Sin embargo, la dinámica sexual en la actualidad es un poco más libre, más intensa y de hecho yo pienso
que sería interesante llegar a un punto en el que seamos más francos con las personas, como tú estás diciendo, Raham. Mira, cuando nos conocemos con alguien que nos digan las cosas claramente y tú dices sí o no. Yo pienso que mientras dos adultos, mientras el sexo sea entre dos adultos y sea algo consensuado, para mí todo es bienvenido, siempre y cuando, insisto, sea entre dos personas adultas y sea consensuado. Insisto en ese punto. Yo estoy muy de acuerdo con el sexo express. Es algo que es del momento donde lo quieras conseguir. Si lo quiero conseguir en un baño, de un centro comercial, de un gimnasio, si lo quieres conseguir por un app o si lo quieres conseguir en estos lugares exclusivamente para hombres, para mí no hay rollo en eso. Tú acabas de decir algo muy importante. Mientras sea con una persona mayor y sea consensuado, eso no pasa nada. Para mí no pasa nada. ¿Qué hay después de cada encuentro express? Eso es de cada quien. Hay gente que se acostumbra o le gusta vivir estos momentos a su intensidad y le da mucho más placer que hacerlo de una manera, digamos, que como se viene dando, porque no digamos que es natural, porque todo es natural, con su pareja, en tu apartamento, en tu casa, pero hay personas que exclusivamente les encanta el sexo express por eso, porque lo disfrutan al máximo, porque es su mayor satisfacción en ese momento, porque nada más buscan eso. Sí me cabe la pregunta es, eh, ¿por qué hay personas que buscan, después de tener un encuentro express, buscan más allá de lo que de pronto esa persona o el momento le está brindando? Ahí sí siempre ha llegado mi gran interrogante. No, y dices algo muy importante y quiero acotar esto. He conocido casos, por eso es que y también estoy de acuerdo en que no se puede criminalizar el sexo express. Aquí no estamos siendo condenando al sexo express como acción, porque de hecho he visto situaciones o he conocido casos de personas que han tenido sexo express, o sea, una cuestión de una aventura nocturna y resulta que se enamoran y están estables y bueno, resulta surgiendo una conexión mucho más allá de algo efímero como el sexo express, ¿no? Entonces puede darse esas circunstancias, puede darse esa escena y no está mal. Ojo, lo que tú decías ahorita es cuestión de cada quien, digamos que depende de lo que tú estás buscando o de la expectativa que tú tengas, pero pienso que por salud mental y por salud física, por supuesto, el tema de la protección es muy importante, pero además está la protección mental. Yo creo que si tú buscas sexo express, y ahí es donde hay que profundizar en este tema, ¿por qué buscamos sexo express? Es una pregunta que sería muy interesante analizar, cuestionar y descubrir qué es lo que nos lleva a esa acción. Y esto conecta mucho con el tema anterior que hablamos sobre la promiscuidad. Yo pienso que si tú buscas sexo express por placer, por diversión, porque te place, porque no quieres un compromiso, para mí está bien, es válido. Pero si tú buscas sexo express por validación o buscando algo más, mira, puede haber problemas. Ahí sí puedes llevarte una frustración, puedes bajarte la autoestima, porque resulta que de pronto tú dices, bueno, voy a tener sexo con X persona, a ver si se enamora, o a ver si de pronto, como dice mucha gente, a ver si hago algo y esa persona le gusta cómo lo hago yo y de pronto se enamora de mí. O sea, ahí es donde yo creo que puede estar el problema del sexo express, o sea, la expectativa que tú le des y si lo haces para llenar un vacío o si realmente lo estás haciendo por diversión. No sé qué piensan ustedes. Bueno, ¿qué te puedo decir? En este momento, tú acabas de decir algo supremamente importante sobre el tema, que digamos que es como ese subtema del título o el epígrafe. ¿Qué se busca? Cada uno buscará a su manera lo que quiere vivir, un momento de adrenalina, un momento de satisfacción, un momento porque conoció a alguien y le da placer en el lugar donde lo haya hecho. Pero sí, como seres humanos
y esto generalizo, aplica para todos, hombre, mujer, hetero, gay, como quieras, es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos por primera vez a una persona frente de nosotros, porque nos gusta físicamente, eh, porque por ahí entra el sexo express, entra por lo físico, creo yo, desde mi opinión. Por un físico, porque te gusta algo, se gusta tu mirada, eh, tu boca, tus piernas, La energía. incluso la energía, tu pene, tu trasero, lo que sea, no importa, pero algo te atrae de esa persona para tener sexo express. Pero ¿qué no está pasando? Me puedo incluir y como te lo digo, ahí sí aplica para todos. Cuando conocemos a una persona, creería yo que enseguida estamos pensando más allá de lo que puede pasar en el momento. Eh, no sé si visualizamos, eh, ya voy a vivir, me voy a casar, voy a tener hijos, y te lo hago de una manera dramática ya desde lo más profundo, porque he escuchado personas hablar sobre eso. Ay, que yo salí con fulanito 2 veces y ya me imaginaba. O sea, uno no debe esperar de cualquier forma, cuando uno conoce a una persona por sexo pre o por sexo consensuado en el sentido de tener una relación, eh, eh, no puede esperar más allá de lo que no ha pasado. Y a veces es el tiempo donde nos cobra eso que nunca ha pasado. Uno conoce a una persona en cualquier app, en cualquier espacio, en cualquier lugar, y uno debe estar con la mentalidad, tú lo dijiste ahorita, a pasar un momento diferente, por lo que sea, por lo que yo esté pasando, porque he estado mucho tiempo sin alguien o porque verdaderamente quiero algo así, sin mayor rollo, sin darme mala vida o sin pensar más allá o sin tener una pareja o sin pensar en eso. Y eso es el sexo express. Es pasar un momento de adrenalina, un momento diferente, un momento de placer, porque nuestro cuerpo lo pide en ciertos momentos cuando no tenemos una relación estable. Eso lo digo yo. Lo malo es pensar más allá de lo que no ha pasado y es lo que a veces De nos acuerdo. cobra la factura. De acuerdo, la expectativa que le das al sexo express. Y ahí viene una pregunta, porque de pronto yo he escuchado muchas veces muchos debates de gente que dice, no, no hay que tener sexo a la primera cita. Pero entonces, ¿cuándo debería ser el momento exacto de tener sexo? Porque, insisto, es que todo depende, porque he visto situaciones en las que las personas tienen sexo la primera vez y resulta que, wow, fue la cosa más placentera, no solamente hubo placer, sino que hubo conexión, hubo algo más y hay esa curiosidad de quedarse con esa persona y terminan en una relación. Como puede darse el caso de que no, hay personas que dicen, no, el sexo no, a la primera cita no, y están un tiempo conociendo a la persona y a la hora de cuando llegue el sexo, resulta que no es algo, no es lo que se esperaba y ahí se muere entonces ese vínculo, ¿no? ¿Cuál debería ser el momento ideal o ustedes qué harían, qué es lo que harían en su vida para cuando conocen a una persona que les llama la atención? Ahí entro yo a decir que, en primer lugar, tener muy claro qué es lo que yo quiero y qué es lo que me interesa. Porque si yo estoy quemando fósforos, si estoy acercándome a personas indiscriminadamente para probarlas, a ver qué tal están, a ver qué tal me hacen sentir, entonces tengo que estar seguro de no estar traicionándome a mí mismo, porque si yo en realidad lo que quiero es encontrar una persona con la cual construir, probablemente esa no sea la mejor manera. Ahora, si por otro lado yo lo que quiero es simplemente pasar el rato y tener un desfogue carnal, entonces probablemente teniendo eso claro, puedo encontrar una persona que esté en mi misma sintonía y generar un espacio agradable para ambos, con posibilidad de prolongar o de repetir en caso de que haya esa sensación de sinergia y de complicidad, o por el contrario, dejar hasta ese punto y sin ningún otro tipo de trascendencia. ¿Qué piensas, Alba? Mira que te lo voy a dar desde mi experiencia. Yo soy de los que piensa que primera cita, primera acostada. Yo elijo tener una buena cama
o una cama bien, que conocer primero, porque ahí sí voy con la doble moral del hombre. Y te lo digo del hombre gay. En estos días, alguien del grupo, hace rato, ay, que tú nada más lo ves de la parte sexual. No. Y Guillo acaba de decir algo que es, sí, vamos a conocernos. A mí no me interesa el sexo, he escuchado. Yo primero pienso la persona, que esto, que lo otro. Nos vamos a ver una vez, 2 veces, 3 veces, la cuarta vez se acuestan con el susodicho y no me gustó. Entonces, ni que no era lo Entonces el sexo sexual. sí te importa. Obviamente, entonces sí te Obvio. importa. Claro. Pero como estamos en esta mojigatería y en esta doble moral, ponemos primero el ser de la persona. Marica, en este mundo somos hombres sexuales, somos hombres de carne y por naturaleza. Y lo digo para mí. A mí me ha funcionado. De pronto a fulanitos no, al otro tampoco, pero a mí me ha funcionado esa parte. Esa parte, y no es que yo sea sexual, pero para mí es sumamente importante. No lo es todo, porque esa sí es una conversación para que el sexo es todo. No lo es todo, pero sí hace parte de una parte importante de una relación. Porque no me van a decir que la mayoría de veces que, y lo hablo para todos, que nos han dejado, porque creo que todos hemos pasado por eso, es porque encuentran en otra persona algo diferente al de nosotros. Y no es físico. Y no es físico. Es algo No, sexual. puede que no sea algo sexual, ¿no? Puede ser algo de pronto de... Bueno, ahí difiero de ti diciendo porque para mí, insisto, el sexo es muy importante, pero ahí, digamos, para sostener una relación de pareja, sin yo ser el más experto en relaciones de pareja, pero sí creo que el sexo es fundamental, desde luego, pero también hay otros pilares. Y mira que si Sí, solamente queda el claro. sexo, puede incluso una relación perderse, porque de pronto tú con tu pareja quieres de pronto construir y tu pareja no quiere montar un negocio. O sea, hay muchas formas de pronto de que una relación se pueda caer, ¿no? Aunque el sexo, o sea, y de hecho, voy al otro extremo. He conocido parejas, se lo decía Raham hace poco, que no tienen sexo, o sea, que ya han pasado 10, 15, 20 años juntas, no hay sexo, pero hay una conexión, hay cariño, hay amistad, hay como algo que los une y siguen juntos y sencillamente lo que hacen es abrir la relación indirectamente y bueno, cada quien por su lado hace sus cosas, pero ellos mantienen un vínculo que los une, que no necesariamente es sexual. Insisto, estoy de acuerdo en que el sexo es muy importante y para tú estar con una persona tiene que ser el sexo una cosa maravillosa, pero igualmente no es lo más importante. O sea, no es Sí, como que hay otros pilares que se necesitan. y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, sí. Es importante porque hay muchas cosas. Construir, ya cuando tú estás con la persona, que ya ha pasado un tiempo determinado donde tú dices, wow, vamos a darle tiempo, vamos a darle a esta situación, a esta relación, ya veo que vamos por un objetivo, compartimos gustos, momentos, espacios, ya ahí también el sexo se va intensificando en la manera, porque es que tampoco en la primera tú vas a descubrir 100% de la persona. A ti te puede impactar algo que la pasaste rico, bien, pero también poco a poco todo va evolucionando con esa persona, hasta el sexo. Así. En la parte emocional, en la parte convivencial, en la parte de dinero, todo va evolucionando. Pero creo yo que debe pasar un tiempo determinado y un tiempo tampoco es marcado, no es ni un año ni 2 años, puede ser semanas, un mes, ya eso cada quien también de lo que entrega en su momento y de lo que dan al día a día. Pero pero como vuelvo y repito, que era lo que te decía, he escuchado y era el tema que yo decía al principio de este espacio, eh, lo ven como el tabú, como que no, y dicen, y he escuchado muchísimo, no, yo primero esto a la persona, y cuando están con la persona no les gusta, o están con la Así. persona y están buscando otra persona por al lado para que les satisfaga lo que no tiene con su pareja. Así es, así es. Estoy completamente de acuerdo. Y sabes que dijiste algo muy importante y no sé qué piensa Raham. Me gustaría hacerles esa pregunta: ¿cuál es el tiempo que ustedes considerarían para establecerse con una persona? Es que hace poco leí
un artículo que decía que el enamoramiento transita por un periodo de 6 meses a un año. Y por eso el sexo y el físico, si bien son importantes, porque aquí tampoco vamos a decirnos mentiras, no, 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 los sentimientos priman. Por supuesto que los sentimientos son importantes, pero el físico también es necesario, es muy importante e influye mucho en la dinámica de conocer a una persona. Pero estaba leyendo que este artículo decía que el enamoramiento pasa por un periodo de 6 meses a un año y que el enamoramiento básicamente es esto que estamos hablando, es como esa primera química, el sexo es una cosa maravillosa, el gusto físico por la otra persona, pero ya cuando pasa el tiempo que tú empiezas a conocer a esa persona, empiezas a verle los defectos, que ya es donde entra la temporada de que el enamoramiento empieza a caer. Que este artículo dice que de 6 meses a un año, pero no sé qué piensan ustedes, si es ese tiempo, puede ser más o puede ser menos. Y luego la fase de enamorarse, realmente cuando tú estás enamorado de una persona, es cuando dices, bueno, esta persona ya le estoy conociendo sus defectos, esta persona es así, esta persona es asado, y aún así tú decides quedarte y amas a esa persona a pesar de sus sombras, porque bueno, insisto, todos tenemos sombras, y ahí es donde la relación se vuelve estable, ¿no? Y el sexo, lo que decía Salvador, muy importante, el sexo evoluciona, ya no es de pronto esa intensidad del inicio, pero ya se vuelve un sexo mucho más eh, carismático, mucho más de conocer al otro, de entender al otro su gusto sexual y se vuelve mucho más intenso, sí, dinámico, creo que es la palabra, mucho más dinámico e interesante también. Entonces, no sé qué piensan ustedes, cuál es ese tiempo que ustedes estipulan para esa fase de enamorarse realmente de una persona o de que concluye ese enamoramiento. Yo no puedo hablar mucho desde una experiencia escasa que tengo en el sentido de lo que del tiempo para enamorarse, pero sí puedo decir por observación, por lo que he notado en diferentes parejas que nada está escrito. Porque hay personas que son kinestésicas, hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales. Hay quien te dice todo entra por los ojos y es mentira. En su caso puede que sea cierto, pero no quiere decir que en todos los casos sea así. Puede que en la mayoría sea así, pero no necesariamente todo va a entrar a través de los ojos. Hay personas que también a través de una conversación, por ejemplo, una persona que entra en la categoría de la sapiosexualidad, va a conectarse a través de una charla y eso va a fortalecer el vínculo o la conexión o la química que sienta con relación a la otra persona que de pronto en ese caso sí es visual y está súper enganchada con lo que está viendo. Entonces, ¿en qué momento llega a funcionar una conexión de estas? No está escrito. Cada pareja vive cosas diferentes en etapas diferentes y creo que categorizarlo no es lo más adecuado. Lo que sí creo yo es que al inicio hay una euforia y esa euforia, como la espuma de la cerveza, genera una atracción, un magnetismo que permite que exista la primera conexión. Y luego los defectos empiezan a salir y esa efervescencia empieza a desaparecer y lo que va quedando al final, el cielo que va quedando, es la verdadera conexión. Si eso pasa a los 6 meses o a los 2 años o más tiempo, eso dependerá del ritmo de cada pareja. Y hay personas que somos más acelerados, que nos gusta un poco más dinámica la cosa, hay personas que se toman un poco más de tiempo, pero yo te puedo decir que tengo amistades y que también es otro tipo de relación en la que el vínculo se ha ido fortaleciendo a partir de los años y pasan los años y nos vemos menos frecuente, pero el vínculo continúa siendo tanto y más fuerte. También lo puedo ver, por ejemplo, en relaciones como la de mis padres, que ya tienen medio siglo juntos y a pesar de ser medio siglo juntos, todavía conservan su relación, su matrimonio, y a mí esto se me hace supremamente valioso y un modelo. Me indica que no puedo determinar un tiempo como si esto fuera una ecuación matemática. ¿Qué piensas, Salva? Es que también estamos marcados muy culturalmente, ¿no? Y queremos seguir los mismos patrones que hemos seguido durante décadas o siglos. ¿En qué sentido?
conocemos a alguien y aplica para todos y todas. Conocemos a alguien, viene en la etapa del supuesto enamoramiento, las invitaciones a salir, a compartir, a la tercera, cuarta vez o segunda, no sé, cada uno elige las cuantas veces, nos vamos a la cama, después vienen ya los encuentros familiares, te meto en mi mundo, en tu mundo, con los amigos, con las empresas, en fin, anyway. Y pasa un tiempo determinado y como dijo Raja, es como la cerveza, nos conocemos, vamos hacia arriba, 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 pero cuando ese encanto o llamémoslo enamoramiento, o llamémoslo momentos, baja, ya comenzamos a conocer a la persona verdaderamente. Nunca he criticado a la persona o a la pareja que al conocerse la semana se van a vivir juntos. Nunca. Porque De hecho, esa se es la conocen manera. mejor que se conozcan de una. Estoy de acuerdo. Esa es la manera que ellos eligieron, pero sí siempre he señalado, ay, mira, una semana y ya, ya se fueron. ¿Tú crees que eso, o sea, es la manera que ellos eligieron para vivir esa etapa? Que les Estoy de acuerdo. funcione o no les funcione, eso es de ellos. Si a ti te funciona estar un mes para darlo o para dar, ese es tu problema. Pero ¿por qué tenemos que seguir siempre las reglas de lo que culturalmente se ha venido haciendo? Y cuando alguien hace algo diferente, chocamos con esa realidad. El sexo también ha evolucionado con el tiempo, ya como todo, chicos. La familia ha evolucionado, ya no es la familia tradicional, ya vemos varias clases de familia. Y así ha evolucionado también el sexo. Mira que ahora, como vuelvo y repito del inicio, el sexo express se ha convertido en algo tan cotidiano que no debe ser ni tabú, ni vergüenza, ni señalar, ni señalamiento, ni lugar. Es lo que tú eliges. Y como tú eliges ser feliz en la manera como quieras, es tu felicidad. No debe ser de los demás. Yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, a veces creo. Lo que pasa es que no estamos preparados, la verdad, socialmente no estamos preparados para ello. Pero me encantaría que en algún punto, y si la reencarnación existe, me encantaría reencarnar en esa época en el que estamos desnudos en la calle y nos gusta a alguien y le decimos, oye, ¿sabes qué? Me gustas, quiero sexo contigo. Y la otra persona te dice, bueno, tú también me gustas, vamos a tener sexo. Y todo bien, sin tanto drama, sin tanto problema y sin tanto tabú, ¿no? Siempre y cuando, insisto, sea entre dos personas adultas, con la capacidad de decidir, de decisión, y que sea consensuado entre ambas personas. ¿Por qué ponerle tanto pero y tanto problema y tanto tabú, no? Tantas máscaras a ese tema. Aunque ahora se hace, pero con ropa. Bueno, Andamos en la calle con ropa. pero chévere, ¿no? Bueno, también hay contextos como playas nudistas en las que se puede estar dando eso, ¿no? Pero qué chévere sería y qué interesante sería que en algún punto de la vida podamos ser tan directos con las personas, así como les decimos a alguna, oye, me gustas, podamos decirle, oye, pues vamos a tener sexo, vamos a explorarnos, a ver, a descubrirnos. Y qué interesante sería eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el tema del sexo, siempre y cuando sea, insisto en esto, que sea consensuado. No estoy a favor, por supuesto, del abuso, bueno, de nada de eso. Pero sí, sería interesante un contexto así en el que la sociedad pueda experimentar el sexo de otra manera, mucho más abierta y sana también, ¿no? Porque al final, creo que cuando tú despojas al sexo de tantos tabúes, el sexo se vuelve mucho más noble y sano. Así es. No debe ser un tabú el sexo, no debe ser hablar de él, no debe ser disfrutar de la manera que tú elijas, todo lo que tú elijas, mientras no le hagas daño a nadie. Y no debe ser Así es. juzgado, señalado, que eso es lo que tenemos como sociedad, la mala costumbre, la doble moral, la mojigatería, prima en Latinoamérica, en la cultura de Latinoamérica. Bueno, pero debe Estoy ser completamente, algo natural, debe ser natural, porque es un estoy acto completamente natural. estoy completamente de acuerdo contigo. Rajan, ¿qué Bueno, piensas? chicos, yo lo que pienso es que el tiempo se nos está yendo y esto da para más Para otro charlas, tema. más temas, sí. Eh,
creo que aquí la conclusión a la que hemos llegado es que cada uno debe vivirlo responsablemente y que nuestra vida sería mucho más sencilla si nos quitáramos el tabú de la mitad y nos quitáramos el prejuicio hacia nosotros y hacia las otras personas. Así que yo Es creo que ha completamente de sido acuerdo. muy valiosa la charla, chicos. Y bueno, eh, espero que nos conectemos en una próxima reunión con temas como este que a mí se me hacen muy provechosos para un contexto social mojigato como el que nos Debemos tocó hablar en el vivir. próximo tema, la evolución del sexo. Me Estoy gusta, de acuerdo. me O gusta. incluso, ¿sabes qué sería muy interesante? Hablar sobre las apps de citas. Hay muchos temas en relación a eso y sería muy interesante que nos reunamos y hablemos y debatamos sobre este tema. Gracias por la invitación, muchachos. A ti por asistir. Muy amable, muchas gracias.